Tenemos un bloque en un plano inclinado. Los datos son los siguientes. La masa de 3 kilogramos. La inclinación del plano inclinado es de 30 grados. La distancia que recorre el objeto al desplazarse hacia abajo son 2 metros. Y el tiempo en que lo hace es de 1,50 segundos. Queremos saber cuál es su aceleración para comenzar. Partimos de la ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniformemente variable. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Tenemos como dato la distancia de 2 metros. Son numéricamente igual la distancia y el desplazamiento en un movimiento rectilíneo uniforme. La posición final menos la posición inicial será la velocidad inicial por tiempo, más un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. Hay que poner en los datos que el objeto parte de reposo y por lo tanto su velocidad inicial es 0. La posición final menos la inicial es lo mismo que el desplazamiento. La velocidad inicial es 0 y por lo tanto este término se anula y me queda este término. Entonces el desplazamiento es igual a un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. En este caso el desplazamiento es lo mismo que la distancia. Despejamos la aceleración. Ahora vamos a reemplazar con los datos. Abrimos paréntesis, entonces será 2 por 2, cierro paréntesis, dividido en 1,5 al cuadrado. Igual. Me da 1,78 si redondeamos correctamente. ¿Por qué? Porque acá yo tengo dos cifras después de la coma, acá también, negativas. 1,78 metros sobre segundos cuadrados. Entonces ahí tenemos la aceleración. En el B me pide el coeficiente de roce cinético. Cajita, acá vamos a representar, traten de hacerlo con una regla. Esto es el eje Y, esto será el eje X, será mi sistema de referencia y hemos centrado el sistema de referencia en el centro de gravedad del objeto. Entonces vamos a representar el peso. ¿Sí? El peso siempre es vertical. Al peso lo descomponemos en sus componentes X e Y. Trazamos una recta que pase por la punta del vector P y que sea paralela al eje Y. Trazamos otra recta que pase por el vector P y que sea paralela al eje X. El vector PI se representa desde el origen hasta el cruce sobre el eje Y. Es la componente vertical del peso. Px es la componente horizontal del peso.
Este ángulo alfa se repite aquí. Actúan otras fuerzas por reacción. En el eje Y actúa una fuerza igual a PI, pero de sentido contrario. La fuerza normal N. Aquí representamos la fuerza de roce que como siempre es contraria al movimiento. Teniendo el gráfico completo y bien hecho, podemos comenzar a pensar cómo resolver el problema de forma analítica. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a 0. Actúan las fuerzas PI y la normal N. Hacemos la suma. PI más la normal igual a 0. PI apunta hacia abajo es negativa. N apunta hacia arriba es positiva. A PI le ponemos signo negativo. A N le asignamos signo positivo. Aplicamos la regla de los signos. Más por menos, menos. Menos PI. Más por más, más. Más la normal N. Igual a 0. Por lo tanto, la normal N es igual a PI. ¿Cómo vamos a calcular PI? Nos fijamos en el gráfico. PI forma parte de este triángulo. Es el cateto adyacente del triángulo. El cateto adyacente roza con el ángulo dato. Cada vez que quieran calcular el cateto adyacente, lo hacen con el coseno del ángulo. Será el peso P por el coseno de alfa. El peso es masa por la aceleración de la gravedad G. La aceleración de la gravedad vale 9,81 metros sobre segundos cuadrados, de acuerdo a la cantidad de cifras significativas que tenemos antes. Ahora reemplazamos los valores. 3 por 9,81 por coseno de 30. Acá no olvidar este detalle, que este me da 25,49. 25,49 newtons, kilogramo metro sobre segundo cuadrado es newton, es lo que vale PI y es lo que vale la fuerza normal. Es igual a mu por la normal. Entonces, ¿tengo mu? No. ¿Tengo la normal? Sí. Pero no tengo mu y no tengo la fuerza de roce. Por eso es lo que voy a estudiar cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X, PX y FR. Entonces vamos a la condición de no equilibrio. Esto es una condición de equilibrio, que la sumatoria de las fuerzas me dé 0. La sumatoria de las fuerzas en el eje X no tiene que ser igual a 0, sino que me tiene que dar masa por aceleración. Si se está acelerando, estamos hablando de un no equilibrio.
ver cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X, como dijimos, la componente X del peso y la fuerza de fricción. Entonces vamos a poner Px más la fuerza de roce igual a masa por aceleración. Pongámosle hacia la izquierda negativo, hacia la derecha positivo. ¿Sí? Va a quedar menos Px más Fr. Y por lo tanto, aplicando la regla de los signos, menos Px más Fr igual a masa por aceleración. Bien, ¿conozco Px? Sí, es fácil conocerla porque a Px simplemente la tengo que descomponer de acá. Justamente Px viene a ser esa parte del triángulo que decíamos recién, que es el cateto opuesto. ¿Y correlacionan con qué? Con el seno del ángulo menos el peso por el seno del ángulo más la fuerza de roce Fr, y nosotros recordemos que la fuerza de roce Fr es mu por la normal. Esto debía haberlo puesto ahora, bueno, lo pongo ahora. Mu por la normal igual a masa por aceleración. Nosotros recordemos que el peso será masa por aceleración de la gravedad, entonces menos la masa por la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo alfa más mu por la normal será igual a masa por la aceleración del objeto. Vamos a despejar qué cosa, mu de esta formulita. Entonces me va a quedar mu por la normal igual a masa por aceleración. ¿Y qué es lo que sucede acá? Todo este término, este es un término que está separado acá, fíjense que este término está restando, va a pasar para aquí sumando. Más masa por aceleración de la gravedad por el seno del ángulo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué estoy buscando yo? Yo estoy buscando mu. O sea que la normal va a pasar para aquí dividiendo. Mu quedará masa por aceleración más masa por aceleración de la gravedad por el seno del ángulo sobre la normal. ¿Y en qué unidades me tiene que dar? Si yo tengo kilogramo, metros sobre segundos cuadrados, este término me da en newton. Si yo tengo kilogramo, metros sobre segundos cuadrados, este término me da en newton. Newton más newton, newton. Ahora, newton dividido en newton me da un valor adimensional. ¿Cuál es la fuerza de roce? Entonces, vamos a calcular la fuerza de roce. Dijimos que es mu por la normal. La fuerza de roce es la que el coeficiente de roce lo acabamos de calcular, 0,79 por la normal, que también la teníamos 25,49 newtons. Entonces me da 20,14. Newton. Me pregunta con qué velocidad llega a recorrer los dos, al final de recorrer la distancia de 2 metros. Bueno, podemos utilizar esta formulita.
Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por la distancia. A la distancia la tenemos, que son los 2 metros, la aceleración la hemos calculado, la velocidad inicial es nula, así que anulamos ese término y el cuadrado lo vamos a pasar como raíz, entonces velocidad final es raíz cuadrada de 2 por la distancia 2 metros. Velocidad final y raíz de, abro paréntesis, 2 por 1,78, 1,78 por 2, cierro paréntesis. Metros por segundos. Muchas gracias, Francisco, por darme tarea un hermoso domingo, pero esto me viene muy bien para los chicos de las Olimpiadas.